leído Génesis 2, del 15 al 25, en el cual se puede decir que la iglesia está, el matrimonio está cimentado sobre, la institución del matrimonio está cimentada sobre estos pasajes que leímos al principio. Dejará al hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Eso es lo que dice Génesis. Bien, vamos a hablar hoy de la institución del matrimonio, pero para eso me gustaría que tuviesen la Biblia en Efesios capítulo 5 del 22 al 33. Efesios capítulo 5 del 22 al 33. Entonces, tenemos una pregunta. ¿El matrimonio es una institución humana o es una institución divina? ¿Fue instituida por los hombres o fue instituida por Dios? De acuerdo a Génesis 2, es una institución divina. Según las mismas escrituras, es una institución profundamente significativa y divinamente establecida por Dios, que refleja verdades espirituales, por un lado, verdades espirituales profundas, pero que tienen propósitos específicos. El matrimonio no es que me gusta y me caso. El matrimonio es una parábola viva de Cristo y la iglesia. Eso es el propósito del matrimonio. Entonces si te preguntan, ¿por qué te casas? Bueno, porque mis padres se casaron y mis abuelos se casaron y entonces yo me caso. Eso no tiene fundamento. Eso es meramente especulativo. Está bien, es tradición y como ellos se casan, pues tú también te casas perfectamente. Eso está claro. Pero la idea no es esa. La idea es que tú sepas cuál es la razón del matrimonio y por las cuales las personas se casan. Entonces, hemos visto en Génesis 2:18 que el matrimonio no es una invención humana, es una invención, es un diseño divino establecido por Dios desde la creación. No es bueno que el hombre esté solo, le vamos a poner una ayuda idónea. Y Dios y Adán le puso nombre a todas las criaturas y sin embargo, entre todas esas criaturas no se halló una ayuda idónea. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Porque estaba el hombre solo. Dios creó al hombre en ese momento. Y luego cuando Dios vio que el hombre no era bueno, que estuviera solo, esa es una maldición. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios formó de la misma costilla del hombre a Eva. ¿Sí? Habíamos hablado el viernes de que esa fue la primera operación a pecho abierto, torácica, y que hubo una anestesia general cuando Dios puso en sueño profundo a Adán. Cuando Dios puso en un sueño profundo a Adán. Y bien, vamos a ver esto de esta manera. La figura del matrimonio, el propósito del matrimonio, ¿sí? Primeramente, ¿cuál es la figura del matrimonio? ¿Sí? Es un diseño divino establecido por Dios. Dios decidió, ¿sí?, unir al hombre y a la mujer y que sean una sola carne, un solo ser, en propósito en propósito y en unidad. ¿Sí? Entonces vemos eso en la creación. Y evidentemente Eva era la ayuda idónea para Adán. No fue Adán y otro hombre, o Adán y dos mujeres, o dos Evas. No, un hombre y una mujer. Dejará al hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y la palabra una sola carne es central en la teología del matrimonio.
sí, citada en varios textos del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre todo. Mateo 19:5, Marcos 10, 7 y 8, 1 Corintios 6, 16, Efesios 5:31. Vamos a ir a Efesios 5:31. Y entonces vemos aquí que una sola carne. Yo quiero realmente comenzar desde el verso 31 porque tiene sentido. Todo lo que ha dicho Pablo anteriormente, tiene que ver con el matrimonio, pero no es el matrimonio entre el hombre y la mujer. Lo que tiene Pablo que ver es la unión de Cristo con su iglesia. Ese es el misterio. Y sin embargo, el matrimonio lo pone Pablo como una parábola viva de esa realidad. El matrimonio es una sombra, es un tipo y no es una realidad. La realidad es Cristo y su iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, el Señor Jesús habla muchas parábolas y sin parábolas no habrá nadie. Sí, reflejando una realidad superior. Bueno, el matrimonio es un reflejo de una realidad mucho mayor. Por eso me gustaría comenzar, como dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 31 de Efesios 5. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El misterio no es el matrimonio. El misterio es Cristo en la iglesia. El matrimonio es simplemente un reflejo de esa realidad que es la que vamos a hablar. Lo voy a hablar a nivel de parábola, o sea, a nivel de matrimonio. Pero que tengáis en cuenta que todas las cosas que digamos con relación al hombre, con relación a la mujer, tiene que tener una relación de Cristo con su iglesia y de la iglesia con Cristo. Que esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es el misterio? Pues la unión de Cristo y su iglesia. La unión de Cristo y su iglesia. Yo tengo unos textos bíblicos aquí que yo he sacado. La Biblia habla mucho del matrimonio y el pueblo de Dios como si fuese la esposa fiel, la esposa infiel. En el Antiguo Testamento, por citar algo, en Jeremías 3:20 dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. En Oseas 1:2 dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Una relación íntima entre las criaturas y su creador. Apocalipsis, aquí ya vemos el desarrollo de la teología del matrimonio, pero no del matrimonio del hombre y de la mujer, del matrimonio de Cristo con su iglesia. Aquí vemos en Apocalipsis 19:7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El Cordero es Cristo, la esposa es su iglesia. Apocalipsis 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Luego en Apocalipsis 21:9, la nueva Jerusalén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tiene las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y el Espíritu, Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La esposa, ¿quién es la esposa aquí? ¿Y qué es lo que tiene que decir la esposa cada vez? Ven, esposo mío, ven, Señor Jesús, ven. ¿Tú no te has sentido solo, con el deseo grande de que Cristo venga a ti ya definitivamente? Estar con tu esposo, esa persona que te ama, que cuida de ti, que te protege, está con nosotros, pero queremos ver su rostro. ¿O no sabéis que una relación de lejos, felices los tres?
No hay el dicho ese en Latinoamérica que somos felices los tres porque hay una relación de lejos, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, que son las arras de la herencia, y somos y estamos siendo sellados por él, por el Espíritu Santo, para glorificar, ¿sí? Para llegar bien a las bodas del Cordero, y esto lo hacemos por su Santo Espíritu. Llegaremos como la esposa blanca, vestida de blanco, de lino resplandeciente, vendrá y se casará con el Cordero, porque el Cordero, que es el marido, la ha preservado todo el tiempo. Pedro, 1 Pedro 3:1, dice: asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra y por la conducta de su esposa. Vemos Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo. Que esto le está diciendo Juan Bautista, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo. O sea, Juan el Bautista, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, o sea, Cristo. Así pues, mi gozo está ya cumplido. La figura del matrimonio siempre gira no en torno al hombre y a la mujer, gira en torno a Cristo y a su iglesia. Siempre, cuando lo veamos, tenemos que verlo de esa manera. Entonces, hay muchos versículos que hablan del matrimonio. Y seguramente en el Antiguo Testamento todos oían hablar de Génesis 2 y decían: oh, dejará al padre, madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y luego vemos ya aquí en Efesios 5 que Pablo le da el valor real al matrimonio. Pablo pone en contexto lo que realmente significa dejar al hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Pablo ya tiene en mente no el matrimonio. Pablo tiene en mente a Cristo y su iglesia. Ese es el gran misterio. Nosotros somos un reflejo. Entonces, ¿cuál es entonces el propósito del matrimonio? Vamos a leer Efesios 5 y lo vamos a desmenuzar, 5 del 22 al 33. Dice así: las casadas, vamos a comenzar desde el título, someteos los unos a los otros. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿O te odias? ¿Nos amamos? ¿Nos odiamos a nosotros mismos? Nadie se odia a sí mismo en términos generales, nadie se odia a sí mismo. Entonces, bien, el propósito del matrimonio, de acuerdo a la palabra, es multifacético, tiene muchas etapas, muchas caras el matrimonio. Por un lado, glorificar a Dios. El propósito del matrimonio glorifica a Dios. Ese es el propósito principal, logrado a través del amor, el respeto mutuo y la fidelidad. Eso glorifica a Dios. Un matrimonio que glorifica a Dios debe tener amor, respeto mutuo y la fidelidad. Segundo, refleja la relación de Cristo con su iglesia. El propósito del matrimonio refleja la relación de Cristo y la iglesia. Este es el gran misterio. Este es el misterio central. El propósito del matrimonio es
reflejar la relación de Cristo con la iglesia. Tú estás, yo por ejemplo, con mi esposa Anastasia, y nos las pasamos amargados. ¿Qué va a reflejar eso al mundo? Pues a Cristo amargado con su iglesia, ¿no? Nosotros debemos reflejar el amor que tiene Cristo por su iglesia y la sujeción que tiene la iglesia a Cristo. También santificación y crecimiento espiritual. El matrimonio también tiene esa faceta, la santificación y el crecimiento espiritual. El matrimonio es un medio potente para que los cónyuges sean formados a la imagen de Cristo. La sumisión bíblica, la sumisión bíblica para la esposa y el amor abnegado para el esposo son santificadores. Tú no vas a tratar mal a tu esposa. No puedes hacer eso. Tú tienes que amar a tu esposa por una sola razón, como Cristo te amó a ti. Entonces, tú tienes que tener ese amor hacia tu esposa. Y la esposa tiene que tener ese respeto. No porque el marido merezca el respeto, porque hay maridos que a lo mejor no se merecen el respeto, pero no por el marido, sino porque como Cristo amó a su iglesia, así la iglesia se sujeta a Cristo. Por lo tanto, el principio es que tú vas a respetar a tu marido porque tú también respetas a tu esposo, que es Cristo. De la misma manera que la iglesia se sujeta a su esposo. Si no, sería una iglesia infiel. Te vas detrás de los ídolos y otras cosas. Otra faceta, el compañerismo y el apoyo mutuo. Yo siempre voy a hablar en primera persona, lo digo, mi esposa hubo momentos en que me sostuvo, me ayudó en todos los sentidos, incluso económicamente, en momentos difíciles. En momentos difíciles, todavía lo sigue haciendo. Sí, somos cómplices. Hay dos lugares en el mundo, en la humanidad, en el universo, en el cual el hombre y la mujer, o el hombre o la mujer, o el matrimonio, o voy a hablarlo a nivel personal, hay dos lugares en el cual yo me siento que puedo estar tanto espiritualmente como físicamente desnudo, y es, el primer lugar, la presencia de mi Dios. Él lo sabe todo de mí. No le puedo ocultar ni siquiera un solo pensamiento. Por lo tanto, no puedo ser hipócrita. Voy a Él porque Él me conoce. Y por cuanto Él me conoce, y yo sé que Él me conoce, aún sé que Dios me ama. Me ama. Porque si Él no me conociera, como muchas cosas de mi esposa que no me conoce, a lo mejor tendría una adversión a mí. El otro lugar es el matrimonio, mi hogar. Yo puedo estar en mi casa tranquilo, puedo... los que estáis casados sabéis que cuando hay una confianza, tú puedes estar tú eres tú. En términos generales, a veces nosotros disimulamos afuera, pero somos genuinos en casa. Es lo ideal. O sea, siempre cuando salimos a la calle nos echamos perfume. Voy a poner un ejemplo. El chico que conoce a la chica que conoce al chico, la primera cita, van a salir, el chico se viste, se pone su mejor camisa, mejor arreglada, se peina, se echa el perfume y quiere mostrar a la chica, en otras palabras, lo que no es. La chica dura 2 horas peinándose, arreglándose, poniéndose, y se perfuma también, y luego tienen la cita. Y van dos desconocidos, pretendiendo ser lo que no son, con el propósito de conquistar el uno o al otro. ¿No? Eso es lo que hacemos. Pero cuando ya la relación se avanza, ¿qué empieza a ver? Empieza a ver un poco más de realidad.
Empiezas a conocer más a la persona, empiezas a conocer más el carácter, empiezas a tener más intimidad. Y luego pasan 25 años, casi como en el caso mío, 23, algo así. Y tienes intimidad. Por eso no es en vano cuando Adán conoció a Eva, cuando Abraham conoció a Sara, cuando José conoció a María, para haber una unión, tiene que haber un conocimiento. Cuando un matrimonio está en problema, es cuando se ocultan cosas dentro del matrimonio. Y Pablo nos dice que aquí hay compañerismo y apoyo mutuo. Génesis 2:18 nos dice que el hombre no es bueno que esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Dios proporciona intimidad. Es un privilegio el que Dios nos da la intimidad. Luego viene aquí el apóstol Pablo y dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Sí? ¿Cómo amamos nosotros a nuestras mujeres? De la misma manera en que ella me ama a mí. Porque si medimos el amor con el que nosotros amamos a nuestras mujeres por el amor con que ella nos ama a nosotros, esto os lo digo con sinceridad, eso va en caída libre. Es muy difícil que una relación así se prospere. Uno tiene que amar a su mujer en la medida en que Cristo ama a su iglesia y da su vida por ella. Jesús dio su vida por ella. La iglesia, vosotros, siendo infieles, ¿somos fieles? Y aún así Dios nos conoce con intimidad. Nos conoce en lo más profundo. Nosotros podemos conocer a nuestra pareja, a nuestras esposas en profundidad. Sabemos cuáles son sus gustos. Sabemos las cosas que necesitan. O por lo menos creemos que sabemos las cosas que necesitan. R.C. Sproul dice que él estaba anhelando que su esposa le regalara unos palos de golf. Y su esposa ese año volvió y le regaló unas camisas blancas. Él quería los palos de golf porque camisas blancas las puede comprar en cualquier ocasión. Y lo que quiero decir con esto es que nosotros tratamos de conocer a nuestra pareja para complacer a nuestra pareja. Tenemos que serle complacientes a nuestras esposas. Tenemos que satisfacer las necesidades de nuestros esposos. Tenemos que tener esa complicidad, ese compañerismo de saber que antes de que mi esposa, antes de que yo diga muchas cosas, ya la sabe. Sabe que yo soy sarcástico y de antemano ya sabe que va a decir: no me digas eso porque yo sé que es lo que me vas a decir. Y yo, es ese contexto de apoyo mutuo en el que nosotros nos apoyamos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como también Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. ¿Para qué? Santificarla. ¿Qué tiene que hacer un marido? Santificar a su mujer. Entonces, el propósito del matrimonio implica glorificar a Dios, reflejar la relación de Cristo con su iglesia, santificación y crecimiento espiritual, compañerismo y apoyo mutuo, contexto apropiado, oídlo bien, contexto apropiado para la intimidad sexual. El sexo fue creado por Dios para ser practicado única y exclusivamente entre un hombre y una mujer unidos en un pacto matrimonial. Cuando se practica bajo los parámetros bíblicos, glorifica a Dios y no solo satisface una necesidad fisiológica. El matrimonio es el contexto adecuado para las relaciones sexuales. Dios hizo el sexo para practicarlo en el contexto del matrimonio. Dejar al hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Son una sola carne. Por lo tanto, en los dos sitios, como hemos dicho, donde uno se siente más
tranquilo en el mundo es, primero, la presencia de Dios y segundo, tu hogar. Dios te conoce y tú no tienes que ocultar nada porque Él lo sabe todo, y a pesar de todo lo que hay en tu corazón, a veces en tus pensamientos, a veces maldades, a veces malos pensamientos, a veces enojos, iras, aún así Dios que te conoce, Dios te ama. De la misma manera, tú, hombre, tienes que amar a tu mujer. Un buen esposo sabe perdonar. Una buena esposa también aprende a perdonar. Ambos es un contexto hermoso de santificación, el matrimonio. Y como dijimos el viernes, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 1 Pedro 3:7, que decía, no enojéis, ni os esperéis, ni discutáis con vuestras esposas para que no os impida vuestras oraciones. Entonces, si tú a veces estás orando, Señor, te pido que, el Señor te va a decir, mira, ves, ponte a paz y con tu esposa. Ama a tu esposa. Y ya luego vienes y hablamos. Primero tienes que estar a paz con tu esposa, es tu compañera, es tu propia carne, y luego ya vienes y hablas conmigo. Pero si tú dices, estoy enojado con ella porque es que no la soporto a veces. Pero tú te has puesto a pensar que tú también eres un poco insoportable de vez en cuando, y la mujer te soporta. No riáis. Tenemos que entendernos los unos a los otros, y en el matrimonio es el lugar especial en el cual nosotros nos conocemos y lo sé, lo siento, perdón, tú sabes que te amo, lo siento, me he pasado de palabras, o he dicho inapropiado, he sido demasiado sarcástico, me he pasado 2 cuadras o lo que sea. Y luego también el matrimonio en la crianza de los hijos. No hay nada más hermoso que tú estés criando a tus hijos en el temor del Señor, en un ambiente de amor y respeto. Esto es la regla general de los cristianos. Hay reglas que no se llevan a cabo por diferentes circunstancias, pero la realidad es que en el matrimonio la crianza debe ser en amor y respeto. Enseñamos e instruimos a nuestros hijos, de los que lloran y los que maman fundaste las fortalezas. Nuestros hijos son nuestros primeros, ese es nuestro principal ministerio. Nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos son nuestro principal ministerio. Nosotros tenemos que ministrarles a ellos primeramente, compartirles el evangelio, instruirlos y edificarlos en la palabra del Señor, que ese es nuestro trabajo. Ahora, si el Señor así es su voluntad y creen, aleluya. Creo que esto es algo a lo que a veces no le tenemos mucha cuenta. Y como había dicho antes, somos testimonio ante el mundo. Ese es el propósito del matrimonio. Somos testimonio al mundo. Los matrimonios sanos y fieles a la Escritura son un medio potente. Son un medio potente por el cual la iglesia puede reflejar el amor de Cristo y la verdad del evangelio. Cuando tú eres un buen matrimonio y compartes con otras personas y ven que tú y tu esposa no es que sean perfectos, eso solamente se ve en las películas, pero ven que hay comprensión, entendimiento, hay respeto, hay sujeción mutua, esas personas dicen, pero quien los ve, tienen una buena relación. Y el marido en casa, en el trabajo, se comporta bien, no le presta atención a las mujeres por ahí. Y en la mujer también exactamente lo mismo, y tampoco se pone a mirar a los hombres ni nada de esas cosas. Y luego, como había dicho, el matrimonio es un buen contexto para el perdón y la reconciliación. Ahora bien, Pablo nos dice aquí, Efesios 5:23, ¿cómo debemos actuar los hombres y las mujeres en el matrimonio? ¿Cómo deberíamos actuar? Yo me acuerdo de mi abuelo Jorge, que
era de Bucaramanga, por allá, y decía, mija, tráigame la comida. Y mi abuela iba y se lo llevaba. Somos de los que llegan a la casa directamente a, ponme la comida que tengo hambre. O venimos, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido hoy el día? ¿Sí? ¿Ha estado bien? ¿Sí? ¿Cómo debemos los hombres y las mujeres comportarnos en el matrimonio? Acordaos que es un lugar íntimo. Ese es tu pequeño templo. Ese es tu ministerio principal, tu hogar. ¿Sí? Se van los padres, se van los hijos y queda el núcleo del matrimonio. Si se van ellos, tú te vas de tus padres y tus hijos se van de ti. Pero quedas tú y tu pareja, tu esposo, tu esposa. Después de tantos años, tenéis que entenderos mutuamente. Esto es para siempre. Porque Cristo no va a abandonar a su iglesia. Así la iglesia no va, así el esposo no debe abandonar a su esposa. Debe amarle. ¿Cómo debemos entonces, de acuerdo a Efesios 5:21, dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo debe comportarse? En sometimiento unos a otros en el temor de Dios. Y luego empieza a desarrollar lo que, tanto para las esposas como para los esposos, lo que deben, la manera como deben actuar los unos y los otros. Empezamos. Para los esposos, hombres, ¿alguien necesita un lápiz para apuntar? Hombres, anotad. Ser cabeza del hogar. La primera, eso nos lo dice Efesios 5:23. El hombre es llamado a ser la cabeza de la esposa. Y así como Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia, ¿no? Y él es su salvador. ¿Sí? Entonces, esto implica una autoridad que tiene raíces en la creación misma. Génesis 2, del 15 al 25. Siendo un nombramiento divino y no meramente cultural. Porque a veces decimos, no, es que los matrimonios en nuestra cultura, el matrimonio es así o asado. No, es un ordenamiento divino. Dios ordenó que esto fuese así y así es. No es porque la mujer sea superior o inferior. No, no, no. Esto tiene que ver más bien con propósitos. El esposo es la cabeza por naturaleza del matrimonio y es responsable del estado de su hogar. El esposo es responsable del estado de su hogar, ya sea que lidere bien o que lidere mal. El hombre tiene que ser responsable de la vida espiritual también de su esposa. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Hemos dicho en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Este amor es sacrificial y abnegado. Sacrificial y abnegado. Hasta el punto de dar la vida por ella. Tal como Cristo se entregó por su iglesia. Esta es una de las funciones que tiene que tener en cuenta el hombre. Debe amar a su mujer así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. El objetivo de este amor es el bienestar, por un lado, y la santificación de la esposa. Eso quiere decir que tiene que buscar el crecimiento espiritual y emocional de ella también. No tienes que dejarla que ella haga sus propios estudios. Puedes animarla a estudiar también contigo, o puedes guiarla a que haga estudios X o Y, que tú veas que creo que pueden ser edificantes para la mujer también. Eso, sí, muy bien, las mujeres pueden hacer sus estudios, pero un marido tiene la responsabilidad de santificar y edificar a su iglesia, a su esposa. Ese es su ministerio. Tú tienes que otorgarle, decirle, mi amor, he leído este libro, me han recomendado este libro, ¿qué te parece si lo estudiamos o lo lees
y luego lo comentamos. O sea, tienes que ser una guía, ¿sí? Tienes que guiar a tu mujer en ese sentido también. Amarla como a sí mismo. Hemos dicho que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y luego amarla como a sí mismo. Nivel no premium. Cristo amó a su iglesia es el nivel premium, pero el marca blanca de hacendado eres amarla como a ti mismo. A ver si nos entendemos, ¿no? Cristo es la marca premium. Amar a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Y tú amas a tu esposa como a ti mismo. Eso es marca hacendado. Esa es la marca, ese es el amor como mínimo. Ese es el mínimo nivel que tú debes tener de amor hacia tu mujer, como a ti mismo. Y de ahí hacia arriba, como Cristo amó a la iglesia. Eso es importante. Eso lo dice Efesios 5, 28 y el 31. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y el 31 lo dice, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Su función, la función del hombre no es ser un jefe autoritario, sino un siervo que busca el bien de su cónyuge. Un siervo que busca el bien de su cónyuge. Por eso puse el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo era un jefe autoritario. En mi caso, yo llego a la casa, es lo primero que... yo no digo nunca, ya está la comida. O sea, yo llego calladito, ya he aprendido. Uno aprende y entonces uno llega tranquilito y saluda, hola mi amor, ¿cómo estás? Entonces espera que le diga, sí mi amor, ahí está la comida, ya te voy a servir la comida. Pero uno tiene que, esas cosas se dan en el matrimonio cuando ya uno empieza a conocerse. Eso es importante. No puede ser uno jefe, sino un siervo que busca el bien de su cónyuge. Como había dicho en el punto anterior, ser guía espiritual y proveedor. Y considerar el matrimonio como un ministerio principal, un ministerio principal. Ese realmente, y de verdad lo digo, hombres, tu ministerio principal es tu familia. Tu mujer, tus hijos, instruirlos, guiarlos en las cosas del Señor. Tú haz lo que Dios te manda que hagas para tu familia. Instrúyelos en su juventud, instrúyelos, guíalos. Que si se apartan, seguramente más adelante el Señor los traerá. Pero tú cumple tu ministerio. Instruye a tus hijos, edifica a tu esposa, porque son una sola carne. Bien, lo iba a dejar aquí, pero quiero hablar también de las esposas. Las esposas se tienen que someter a su propio esposo como al Señor. Se les instruye a someterse a sus maridos en Efesios 5, 22 y el 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas le estén a sus maridos en todo. Las mujeres sujetas a Cristo, esa es marca premium. Sujetas a su marido, marca blanca, hacendado. ¿Lo entendéis? Mínimo hay que sujetarse al marido. ¿De qué manera? ¿Cómo la iglesia se somete a Cristo? Así, de esa misma manera, la mujer se tiene que someter a sus propios esposos. Esta sumisión es voluntaria, no es una obligación. Se basa en su amor y obediencia a Jesucristo. Como tú amas al Señor Jesucristo y tú eres la mujer y tú representas a la iglesia en tu matrimonio, por amor a Jesucristo tú te sujetas. Es una sumisión voluntaria. ¿Sí? Esa no es, eso se basa en el amor y la obediencia a Jesucristo. Y es una cuestión de función. Esto está patrocinado por... Bien, es una cuestión de función. La sumisión
es una cuestión de función, no de inferioridad. Somos hechos iguales, hombre y mujer, delante de Dios, con los mismos derechos y las mismas responsabilidades, pero con funciones diferentes. Cada uno tiene una función diferente. La mujer, su primera lealtad es Cristo. Su primera lealtad es a Cristo, no al marido. Su primera lealtad, vuelvo y lo repito, es a Cristo. La esposa no debe someterse a su marido en nada que viole los mandatos de las Escrituras. Si hay algo que te manda tu marido que viola los mandatos de las Escrituras, tú respetuosamente y te presiona a obedecer, tú debes rechazarlo de manera respetuosa. Esto va en contra de la... Pero eso también aplica para el hombre, ¿eh? Debes, de acuerdo a la voluntad de las Escrituras, la voluntad de Dios. Y ser ayuda idónea. Su rol está vinculado a ser apoyo emocional y espiritual. El rol de la mujer en el hogar es ser apoyo espiritual y emocional a su marido, trabajando a la par de su esposo para formar un equipo perfecto. Cuando me refiero a perfecto no me refiero a un equipo 10, un equipo que funciona bien dentro en sí mismo, ¿no? Lo que genera, ¿sí?, en la familia, confianza. Cuando los dos están bien, cuando hay esa ayuda idónea. Sí, hablábamos el viernes que mi esposa realmente es ayuda idónea para mí. Yo a veces digo una cosa, ya termina, ya sabe lo que iba a decir y ya está. Ya enseguida me ahorro la neurona y ya lo sabe. Y entonces ya para mí eso es realmente una gran ayuda. O cuando vamos a hacer, yo no sé qué, yo, encárgate tú, mi amor. Sí, tiene mejor capacidades que yo en eso. Y es una ayuda idónea. La mujer debe ser una ayuda idónea para su marido. Y por último, respetar a su esposo. Pablo exhorta a las esposas a respetar a sus esposos. 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este respeto, que implica reverencia y honor, es fundamental para el liderazgo del esposo. Si tú quieres que tu esposo florezca en el liderazgo, tienes que honrarle y respetarle. Este mandato aplica aun cuando el esposo no merezca. Cuando el esposo no merezca el respeto, y esto refleja el amor incondicional de Dios hacia nosotros. El amor incondicional de Dios hacia nosotros. Os he dicho al principio que esto no trataba de el hombre y la mujer. Esto trata de Cristo y su iglesia. Si nosotros, que tenemos a Cristo por esposo, y somos infieles, y muchas veces nos arrepentimos cada vez y deseáramos tener una mejor relación con Cristo, de la misma manera, tanto el hombre como la mujer deben amarse de manera tal que reflejen ese carácter de Cristo por su iglesia y esa abnegación de la iglesia por su Señor. La iglesia prevalecerá. La iglesia prevalece porque la iglesia tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te anima a ti. Tú puedes ser fiel al Señor porque el Señor te ha dado las herramientas, porque el Señor se lo merece. Y aunque vengan valles de sombras de muerte, aunque venga dificultad, aunque venga persecución, aunque venga lo que venga, tú serás fiel a tu esposo, a la iglesia. Y por eso el Señor, cuando le decían, oh curios, ¿quién es el César? No, nosotros tenemos otro curios, tenemos otro César, y el César es Cristo. No hay otro César sino Jesús. Jesús es nuestro curios. Y por eso eran perseguidos, quemados y azotados, tirados en los coliseos, quemados en antorchas en las carreteras, precisamente porque ellos eran fieles a su esposo, el cual es Cristo. Si tú, que eres hombre, no defiendes a tu mujer, no proteges a tu mujer, no cuidas a tu mujer,
¿A quién le vamos a dejar eso? A otro. Tenemos que ser fieles al mandato que Dios nos ha dado como hombres. Y vosotras mujeres, sujetaos en amor y en obediencia a vuestros maridos, por la única razón de que Cristo ama a su iglesia y tú ama a tu marido. ¿Se lo merece? Quizás no. Pero ¿sabes una cosa? Cristo, ¿nosotros merecemos el amor de Cristo? O sea, seriamente, pongámonos a pensar, ¿merecemos el amor de Cristo? ¿Merecemos ese sacrificio? ¿Merecemos ese amor? Perdón, 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 cada ratico, Señor, perdón, 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 Señor, Señor, perdón, perdón, Señor, perdón, perdón. Y todos los días pedimos perdón porque siempre la liamos. Tenemos que someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Eso dice el versículo 21 y el versículo 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Hay amor, hay respeto, hay sujeción mutua, hay que someterse mutuamente en el matrimonio. Pero esto, como he dicho, va de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos casaremos en el reino de los cielos? Para terminar, vamos a concluir. ¿Por qué no nos casaremos en el reino de los cielos? ¿Alguien se ha preguntado por qué no nos casamos en el reino de los cielos? Los que vinieron el viernes saben. No, por eso no. La Biblia enseña que en la eternidad no habrá matrimonios humanos. Dice uno. ¿Por qué? ¿Por qué no habrá matrimonios humanos? Mateo 22:30. Si ni se casan ni se darán en casamiento, dice el texto de Mateo 22:30, ¿no? Esto se debe a que el matrimonio terrenal, este matrimonio que nosotros efectuamos aquí, es un tipo, es una parábola viva de una realidad superior. Y entonces es un símbolo, un testimonio, ¿no? De la relación perfecta eterna entre Cristo y su iglesia. Entonces, cuando Cristo venga por su iglesia, ya no habrá falta matrimonio que refleje la unión de Cristo con la iglesia, porque ya la unión se habrá dado de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, una vez que esta unión suprema, las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, del 7 al 9, se consuma en el cielo, el matrimonio terrenal habrá cumplido su propósito. Ya no nos casaremos, ¿por qué? Porque no tenemos que reflejar una futura unión de Cristo con su iglesia, porque ya la iglesia y Cristo estarán unidos en la eternidad y para siempre. Esa es la unión definitiva entre Cristo y su pueblo redimido, y esa unión ya no será necesaria, la del matrimonio del hombre y la mujer, porque la realidad de la cual era reflejo se habrá realizado plenamente. El misterio del matrimonio revelado en Cristo nos enseña que la fidelidad inquebrantable de Cristo hacia su iglesia es la verdad última. Es la verdad última que el matrimonio simboliza. Y esa verdad será plenamente manifiesta en la eternidad. En la eternidad, lo que nosotros aquí como hombres y mujeres reflejamos acerca de Cristo y su iglesia, en la eternidad eso será consumado entre Cristo y su iglesia. Una iglesia que la cogió para sí a fin de presentar. Versículo 27, quiero terminar con este versículo 26 y 27. Desde el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, Cristo purificando a la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Él viene, toma la iglesia, la lava, la cuida, la protege, la salva y se la presenta a sí mismo. Esta es mi mujer, esta es mi esposa. Presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, no porque la iglesia sea buena, sino porque Cristo la santifica y la purifica y la limpia y la cuida y la protege y la provee
para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ni las arrugas, ni las manchas, ni las cosas semejantes se deben a la buen comportamiento de la iglesia. Se deben a que Cristo se las presentó para sí mismo y se encarga de purificarla, de santificarla, de proveerla y de amarla hasta que sea consumado el matrimonio de Cristo y su iglesia. Dice que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Amados hermanos, algunos estamos casados, otros estamos casados con incrédulos, otros estamos casados con crédulos, y sin embargo, para unos y para otros hay esperanza. Dios os bendice en el vínculo del matrimonio. No sabéis lo que sois bendecidos en el matrimonio. Independientemente, también es cierto que cuando hay matrimonios cristianos es hermoso, pero yo conozco familias que en el matrimonio y sin ser creyentes son familias hermosas, porque hay una gracia común de Dios ahí en eso. Es una institución divina. Y os animo a que, así como Cristo amó a su iglesia, vosotros améis a vuestras esposas, y vosotras esposas sujetaos a vuestros maridos en amor, como si os sujetaseis a Cristo. Para los unos y para los otros esto tiene gran recompensa. Somos una parábola viva de Cristo y su iglesia, y que el Señor nos dé ánimos para cimentar ese matrimonio que tenemos, para curar las heridas que tenemos en el matrimonio. Si tenéis necesidad de hablar, aquí estamos. Hablamos para sanar vuestros matrimonios. No temáis. No temáis. El que está en el Señor no teme. No teme. No temáis. Que el Señor le bendiga y le guarde y que provea para vosotros un fin de día y que una meditación con relación a vuestro matrimonio, a vuestras relaciones, pero especialmente en vuestra relación de Cristo contigo. Amén. Ahora vamos